Vamos a hablar del Sermón del Monte. ¿Cuántos han escuchado el Sermón del Monte? Ya lo hemos estudiado aquí inclusive, ¿verdad? El Sermón del Monte, hermanos, es muy interesante. Pásame a la siguiente. Vamos a basarnos en Mateo capítulo 5. Váyanse a Mateo capítulo 5. El Sermón del Monte se repite en muchos lugares y tiene un aspecto bien interesante porque es, hermanos, el discurso más grande que Jesús expresa en los evangelios. No hay otro sermón, no hay otra parábola, no hay otra historia, no hay otra vivencia de Jesús que sea superada por el Sermón del Monte. En el capítulo 5, hermanos, en los primeros 2 versículos, si usted se fija, dice: viendo la multitud, subió al monte, se sentó, que era una postura que tenían los judíos en ese tiempo. El maestro se sentaba y los demás lo escuchaban. Vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Vamos a fundamentarnos inicialmente en esto. Después viene una serie de versículos, hermanos, que si empezáramos a leerlos desde el 3 en adelante no terminamos hoy, hermano, porque es sumamente grande, sumamente profundo, pero fue una forma clara como Jesús quería que la gente entendiera. A partir del versículo 3 encontramos el discurso más largo. Fue como la antesala, fue como poner las cartas sobre la mesa y Jesús le dice: ok, yo soy Jesús, Hijo de Dios, y el reino de Dios se acercó. Y empieza a trazar una serie de normativas, bienaventuranzas, hay promesas, cómo vamos a orar, cuál es el comportamiento que tenemos que tener los cristianos. Empieza a dar muchas pautas y la gente lo está escuchando. Entonces, a partir del versículo 3, si usted le da vuelta a su Biblia, va a notar que existen muchísimas cosas que Jesús habla. Ahora, el Sermón del Monte, hermanos, muchos lo conocemos. Los cristianos lo hemos escuchado. Más de alguna vez usted ha escuchado. Más de alguna vez, algunos hombres acá han predicado acerca de las bienaventuranzas. Me encantó la predicación del hermano Manuel Flores. Las bienaventuranzas, cómo nos vamos a comportar, las relaciones humanas, cómo iban a ser. Hay muchas normativas. Y muchos estudiosos de la Biblia, teólogos, también lo conocen. También han escuchado hablar del Sermón del Monte. Y muchas personas, hermanos, que no son cristianos o no profesan una fe hacia el cristianismo, también lo escucharon. También lo han escuchado de alguna otra forma. No es un sermón que solo nosotros podemos decir que lo conocemos. Es un sermón popular. Inclusive la gente vende cositas ahí, escribe bienaventurado, bienaventurado, bienaventurado. La gente lo conoce, lo ha escuchado. Ahora, las enseñanzas del Sermón del Monte, hermanos, han sido difundidas alrededor del mundo. Alrededor del mundo se ha escuchado ese sermón, lo hemos analizado y lo hemos compartido, pero muy pocas personas, incluyéndonos a nosotros los cristianos, lo hemos entendido. Muy poca gente lo ha entendido, muy poca gente ha descifrado realmente cuál era el propósito de Jesús cuando empieza a desarrollar el Sermón del Monte. Y fíjense lo siguiente: esta parte en la Biblia del Sermón del Monte es la parte más conocida en la enseñanza de Jesús. Recuerdan, fue un discurso larguísimo el que hizo Jesús en ese momento. Y lo interesante, hermanos, como les mencionaba, es que es la parte que menos se comprende y la que menos se obedece. Porque hay lineamientos bien complicados, ¿verdad? Si usted lo ha leído. Me gustó uno que dijo el hermano Manuel Flores: el prójimo. Los hermanos de la iglesia, ¿cómo nos llevamos, verdad? La relación entre los cristianos. Y sabemos que el Sermón del Monte es para nosotros, es para el pueblo de Dios. Y ahí Jesús empezó a dar lineamientos de cómo debíamos de comportarnos los cristianos. Sigamos adelante. ¿Cuál es el contenido del Sermón del Monte? Acuérdense que solo estamos haciendo una introducción, no estamos hablando de teología, solo estamos hablando del contexto del Sermón del Monte. Primero, las bienaventuranzas.
Las bienaventuranzas, hermano, la idea era que usted se sintiera cómodo al escucharlas, que se sintiera feliz. Son promesas, son cosas muy agradables, hermano, las bienaventuranzas. En el Sermón del Monte se habla de la oración del Padre Nuestro, recuerda. Jesús enseñó en el Sermón del Monte cómo debíamos orar los cristianos al Padre en nombre del Hijo. La exhortación de amar a los enemigos, ahí está, hermano, en el Sermón del Monte. Jesús dice, si te pegaron en un lado, pon en otro lado. En el Sermón del Monte está. Jesús habla, hermanos, acerca del matrimonio y el divorcio en el Sermón del Monte. Fíjense bien todos los aspectos que estamos mencionando. Ahí está, en el Sermón del Monte. Siguiente, la designación del cristiano como la sal y la luz del mundo. ¿Sabe? Ayer estábamos estudiando con los hermanos y estábamos hablando acerca de cómo Dios selecciona al pueblo de Israel para que sea su pueblo santo y escogido. Pues Jesús ya lo escogió a usted, hermano. Usted está destinado a ser la sal y la luz. Ese es el propósito. También es parte del Sermón del Monte. Sigamos adelante. Ahora, en un resumen, hermanos, en el Sermón del Monte, porque les dije, esto solo es una introducción. Usted no tiene que ir a leer a su casa con su familia. Es una leve introducción. ¿Cuál es el resumen? El resumen del Sermón del Monte, la ética del reino que no podemos cumplir ni entender. Porque lo conocemos, lo estudiamos, pero ¿y la aplicabilidad? ¿La práctica? ¿En qué fase está usted? ¿Cómo usted lo ha entendido? ¿Cómo usted lo conoce? Y sabe, hermano, si usted lo conoce y lo entiende, pero no lo aplica, quiero que se lleve esto este domingo, hermano. Si usted conoce el Sermón del Monte, si usted lo conoce, lo entiende y no hace esto, si no entiende la redención del Cristo y si no entiende el nuevo nacimiento, hermano, usted no está en nada. Lo voy a volver a repetir para que le quede claro. Si usted conoce el Sermón del Monte, lo entiende, pero no ha entendido que para poder encontrarle la aplicación a ese sermón, hay que entender la redención de Cristo y el nuevo nacimiento como nuevas criaturas, hermano, usted no está en nada. Probablemente usted esté escuchando, así como muchos se le acercaban a Jesús por algún tipo de interés, ¿verdad? Había algún tipo de interés, había gente que lo buscaba y Jesús les dijo a muchas personas, ustedes me siguen por otras cosas. Ustedes me están siguiendo a mí para ver qué les puedo dar yo a ustedes. Jesús confrontó a las personas, hermano. Y este sermón nos confronta a nosotros como cristianos. Porque si usted ha entendido el Sermón del Monte y no lo aplica en su vida, tiene que hacer una reingeniería de su cristianismo. Ahora, vamos al contexto histórico. Vamos a leer qué pasó antes de que Jesús iniciara o diera el discurso más largo. Hermano Carlos me va a leer Mateo capítulo 4, el versículo 1. Hermano Manuel Flores me va a leer Mateo capítulo 4, versículo 17. Hermano Carlos. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ahí nomás. Antes de que Jesús, hermanos, vaya a inaugurar su reinado en esta tierra, Jesús fue llevado por el Espíritu a ser tentado por Satanás, inicialmente. Por si usted creía que Jesús no había sido tentado, por si usted cree que en la humanidad de Jesús nunca se sometió a pruebas. Vuélvalo a leer, hermano Carlos, por favor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto
para ser tentado por el diablo. Perfecto. ¿Sabe, hermano? Hay un dato bien interesante también. Después de que Jesús es tentado en el desierto, Jesús se da cuenta después en la redacción de ese capítulo 4 que su primo Juan el Bautista, quien lo había bautizado, estaba encarcelado. Y cuando Jesús se da cuenta que Juan el Bautista cae en cárcel, Jesús se da cuenta que empieza la cuenta regresiva de su ministerio. Inicia el ministerio, pero al mismo tiempo empieza su cuenta regresiva. Mano Manuel Flores, Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mano, la inauguración del ministerio de Jesús. Jesús, hermanos, empieza cuando se da cuenta, después de ser tentado en el desierto, su primo está encarcelado, hermanos. El siguiente paso que Jesús hizo, bueno, aquí ya arrancó, se acercó al reino de los cielos. Empieza a predicar a la gente, y no solamente eso, no solamente predicaba, sino que también Jesús hacía milagros, hermano. Sanaba gente. Empezó el proceso del ministerio para que la gente pudiera escuchar, los rumores empezaran a crecer, que había venido un Salvador. Pero el hermano Manuel lee allá al final: el reino de los cielos se ha acercado. Hermano, eso se escribió hace más de 2000 años. Y si ahí se había acercado, habría que ver en este 2024 en qué fase está. Probablemente está muy cerca, hermano. Porque uno hoy en día, hermano, fácilmente puede ver cómo la maldad del mundo ha ido creciendo, ¿verdad? Ahora hemos empezado a ver un montón de cosas anormales como normales. Y no solamente afuera, hermano, adentro de las iglesias también. Hay cosas que se empezaron a ver que son anormales, que la gente las ve normales. El reino de los cielos se ha acercado. Entonces, hermano, quiero que usted siempre mantenga eso. Contexto histórico: antes del sermón, Jesús fue tentado en el desierto, Juan estaba encarcelado, y Jesús en Mateo capítulo 4 versículo 17 ya empezó a hablar y ya había inaugurado el reino de Dios en la tierra. Mano Lorenzo, léame por favor Mateo capítulo 4 versículo 23, ¿qué dice? 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Gracias, hermano. ¿Se fija, hermano? Jesús predicaba la buena nueva del evangelio, las buenas noticias. Sanaba personas. Iba a las sinagogas, hermano. Yo no sé si ustedes, los que hemos tenido la oportunidad de ver la historia del Antiguo Testamento, ¿verdad, hermano Manuel? Hemos visto cómo era ese aspecto de la sinagoga. Eso era complejo, hermano. Porque usted se topaba con eruditos de la ley, hermano, que no aceptaban nada. Los eruditos, los celotes, los saduceos, seleucitas. Mire, hermano, esa situación cuando Jesús viene acá, hermano, llega en un momento de conflicto político terrible de los judíos, hermano. Era complicado. Y cuando llegaba él y se proclamaba el Hijo de Dios, se imagina qué debate, ¿verdad? En la sinagoga, pero Jesús lo hacía. Y esta es una referencia que nos sirve a nosotros los cristianos para día a día. Mire, hermano, es bien fácil ir a hablar del Evangelio a lugares donde nos tratan bonito, o ir a lugares donde la gente ya nos conoce. Pero Jesús, hermano, hizo totalmente algo diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. ¿Sabe, hermano? Jesús se sentaba con prostitutas, pecadores, con publicanos se sentaba. Si usted solo se sienta con los miembros de las mismas congregaciones y no ha tenido la oportunidad de compartir con ese tipo de personas que les mencioné, que están perdidos en el mundo, hermano, hoy es el punto de partida. Jesús lo hacía, porque no solamente, hermanos, pasaba en las sinagogas enseñando, haciendo milagros, sino también se reunía con los pecadores. Ahora, hermano, yo le lanzo esta pregunta y me gustaría algunas respuestas rápidas, hermano. Primera pregunta: ¿a quién está destinado el sermón del monte?